Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Campeonato del Mundo Femenino, partida muy potente. Jung Wen-jun pues defiende la corona contra Lei Ting-ye, que es la aspirante, y lleva un punto de ventaja, como vimos en la quinta partida. Jung Wen-jun, bueno, pues de alguna manera presionada, opta por salir con la apertura reti con caballo F3, evita los tres partidas anteriores en las que había comenzado con D4, se responde con D5 ocupando el centro y tras E3, dando salida quizás al alfil de rey y también preparando D4, bueno, pues se aprovecha por parte de las piezas negras, como digo, para ocupar el centro de una manera más convincente. B3, buscando el fianchetto del flanco de dama, caballo C6, siguiendo con el desarrollo, y tras alfil B2, A6, quizás, bueno, pues de momento al menos controlando esta casilla B5, evitando alguna clavada y ganando un poquito de expansión en ese flanco, ¿no? Las blancas, aunque habían hecho este movimiento para dar salida quizás el alfil por ese flanco de dama, también las casillas se van reduciendo y, bueno, pues para llevar quizás el alfil a esta posición también se está buscando el fianchetto y dama C7. Un movimiento como caballo F6 es lo que dice la máquina, ya que tras dama C7 aquí se podía contragolpear con C4. La idea de este movimiento es que hay presión sobre este peón y D4 no sería tan fuerte debido a que la dama se ha retirado de esa columna central. Así que, bueno, pues es verdad que tras C4, bueno, si se hubiese jugado ese movimiento se podía recapturar, pero se pierde un peón central, ¿no? Bueno, pues al no jugarse D4 se juega D4, C por D4 con los primeros cambios, E por D, alfil G4 clavando y alfil G2, bueno, pues buscando ese enroque y también defendiendo al caballo. Tras estos movimientos E6, enroque en corto, me va el ratón irregular, caballo F6 y tras caballo B D2, alfil D6, bueno, pues parece que 7 era un poquito más fina, alfil D6 es verdad que desarrolla pero pega contra la estructura de peones. Y ahora sí C4 por parte de las piezas blancas ocupando el centro o peleando por él, ¿no? Quizás en algún momento se pueda jugar C5 junto con A3 y B4, pues obteniendo un 3 contra 2. De momento Lei Ting-ye hace caso omiso a esa posición y tras A3 para B4 y C5 y jugarlo quizás de esta manera, se responde con A5 con control sobre la casilla de B4. Tras estas jugadas se pasa al flanco de rey, H3, el alfil se mantiene en la diagonal, dama E2, C2 sería otra opción, dama E2 es lo que se juega y bueno, pues sigue la dama por rayos X por parte del alfil, al menos se han conectado las torres, se traen al centro por parte de la jugadora de piezas negras y también hace lo propio Jung Wen-jun en esta posición. Había bastante tensión central, D por C, hay hasta 4, 3, 4, 5 maneras de capturar este peón. Finalmente se hace con un peón trayéndolo hacia el centro y tras alfil E7 quizás retirándose de una manera preventiva ante un C5, dama E3 reforzando la defensa de este peón, ¿no? Con esta jugada la torre coge fuerza, está defendida hasta en dos ocasiones pues el peón, pero bueno, también se quita de la diagonal. Tras estos movimientos se trae la segunda torre al centro, torre F1 haciendo lo propio Jung Wen-jun, como vemos, con alguna idea quizás de jugar de 5 y de momento alfil G6, ya que a esta jugada también G4 era una opción para las piezas blancas. El alfil se retira a esta posición, bueno, pues quitando casillas de al menos las piezas pesadas que puedan ocuparlas por parte de su rival. Y dama B3 a lo que quería traer esta línea rápidamente, que es súper interesante porque se trata de abrir el centro de 5 y a E por D5 hay que aprovechar que el caballo está completamente clavado gracias a que está detrás de la dama y por delante una torre. Antes de esta recaptura es verdad que el caballo y la torre pues miran dicho punto, por lo tanto alfil por F6 sería lo suyo y ante el doblaje de peones que la partida seguiría con igualdad, ya que tras C por D5 pues simplemente la torre finalmente captura. Es verdad que tras estos cambios, bueno, pues se llegaría a una posición de peones doblados, aunque hay algún peón más por parte de las piezas negras, un peón más en concreto y también torre por 2 caballos. Bueno, pues sería interesante de jugar, pero no se opta por este movimiento. No obstante, en esta posición lo más natural es capturar de alfil y esto sería un grave error, ya que ahora esta captura en D5, bueno, pues está cayendo el caballo sí o sí. Si torre por D5, las blancas están dando mate en dos movimientos.
Lógicamente, pues Lei Tingyi no va a caer en toda esta historia, pero muy interesante esta ruptura que marcaba la máquina como una de las opciones. Se opta por llevar la dama a B3, las blancas están ganando terreno, el alfil se ha retirado, es verdad, para dar paso a la torre, pero de alguna manera pues está chuchando, dama B8 escondiendo la dama, también la segunda torre coge un poquito más de presencia en la partida, y C5, bueno, pues ganando espacio y quedando este alfil y las piezas negras pues más arrinconadas. Tras estas jugadas, es verdad que con este movimiento se ha entregado esta casilla de 5, y ante un movimiento como caballo E5 también ganando espacio, de momento se juega caballo C4 para entrar incluso en B6. El caballo defiende esta posición, pero aquí Lei Tingyi decide entregar un peón a cambio de sobre todo, bueno, pues vamos a ver en varias jugadas que sale de esta posición, y además es muy bonito, muy efectivo, ¿no? Sobre todo por este peón que está quedando atacado, es un peón retrasado, decide entregar un peón de esta manera, lo mejor es capturar, que es lo que pasa en la partida, y B5, bueno, pues con doble ataque a piezas, peón al paso, y tras estos movimientos, bueno, pues vienen varios cambios, caballo por B6, se ataca a la dama, se cambia material, y bueno, como vemos las piezas negras respiran un poquito, se ataca al alfil de B2, se decide esconder por parte de Jung Wen-Jun, parecía interesante aquí jugar D5 e incluso entrar en esta posición en la que las negras recuperan pues un peón, pero a cambio las piezas blancas pues tienen un peón pasado bien defendido, pero aquí se opta por una jugada más pasiva que no gusta mucho a la máquina, ya que tras alfil A1, bueno, pues el alfil se ha salvado, pero bueno, pues pega contra su propio peón. Tras estas jugadas dama 5, ofreciendo el cambio de damas, caballo por A5, Lei Tingyi parece que ha pasado los apuros, eso sí, tiene que hacer algo con el peón de menos que tiene y el peón pasado en A3 sobre todo, quizás también son peones más débiles ya que están sueltos, y de momento, bueno, pues las piezas blancas y ante un caballo B3 juegan torre por C8 y D5, aprovechando la clavada que hay sobre el alfil de D7. Tras estos movimientos se juega no obstante caballo B3, dando caza a este alfil, y tras D por E6, aquí hay dos movimientos ya que se recaptura, y hay dos opciones por parte de las negras muy interesantes. Una es la captura directa en A3, quitándose finalmente ese peón, y ante E por F7 existe pues simplemente alfil por F7, y parece que a un peón de menos pues todo está bastante igualado. Y por otro lado también importante señalar esta captura en A1, y aun pudiendo dar antes un jaque, bueno, pues se puede retirar el rey. Parece que la captura ahora puede ser un poquito peor, ya que primero hay que defender el alfil y la partida sigue con cierta igualdad. No se hace ninguna de estas dos líneas, se evita o se captura este peón primero, ya caerá, por decirlo de alguna manera, el de A3, ya que está tocado, pero por otro lado, bueno, pues también los peones negros quedan un poquito más débiles. Tras estas jugadas, finalmente Jung Wen-Jun decide salvar el alfil y lo trae una casilla pues bastante importante, estando mucho más activo, y ahora alfil por A3 parece que es un error, ya que Lei Tingyi se va a meter en problemas. Antes la captura valía, pero ahora es bastante más compleja, ya que tras la misma, bueno, pues hay dos piezas indefensas que se pueden atacar con una torre, y es la única que queda, esta de E3, a lo que se responde con alfil C2. Torre B8 es inviable debido a que el alfil controla la posición. Otra opción para las piezas negras sería traer la torre a B1, pero como vemos todas las piezas negras se van yendo muy lejos de donde se encuentra el rey, pero es lo que va a pasar en la partida tras alfil C2 y de momento sostener de esta manera el caballo atacado. No obstante, Jung Wen-Jun devuelve el favor y juega caballo D4 directamente, pues dando el caballo por el alfil de A3 que va a caer, y caballo E1 era una posición bastante chula para las piezas blancas. Se ataca al alfil, que es el defensor del caballo y de toda la posición, se puede jugar alfil D1 y torre D3 con más presión sobre todas las piezas negras. Torre C1 de momento salva los muebles, pero es lo que comentaba antes, en el que nuevamente todas las piezas negras están en un rinconcito contrario al rey enemigo, y es aquí cuando las blancas primero pueden dar un jaque y tras rey F7 caballo D3. Como vemos todos los movimientos que han hecho antes las piezas blancas, torre D3 ganando un tiempo sobre el alfil o atacándolo, caballo D3 quitándose de estos temas de clavada
y ganando un tiempo sobre la torre pues es interesante. Torre B1 es lo que se puede jugar y ahora las blancas están ganando ya de momento un peón en G7 y con buenas chances de ganar la partida. Por lo tanto, bueno, pues se le escapa a Jung Wen-Yun esta idea que es bastante compleja, ya que bueno, pues hay varias líneas. Se juega a caballo D4, permite que tras caballo por D4 pues salga el caballo al menos de la posición, y caballo C6, bueno, pues atacando de esta manera al alfil. Caballo F5 es otra idea, ya que el alfil que se ha salvado junto con la torre pueden volver a atacar este punto de G7 como hemos visto en la posición, y caballo F5 de momento lo defiende. Y ante una jugada de torre A7 para luego atacar la pieza y así capturar en G7, incluso con jaque, torre C5 atacando al alfil, este se puede retirar a B2, se le puede atacar un poquito más, en alfil A1 ya quedaría defendido, y ante esa se puede jugar por parte de las piezas negras pues este movimiento que es E5. Puedes atacar al caballo, pero como vemos se corta de esta manera la diagonal al rey y vaya peón bueno, ¿no? Bueno, pues todo esto a G4, caballo H4 también, y ahora las blancas pues también empiezan a atacar y a tener sus temas. No se juega caballo F5, que lo marcaba quizás la máquina como la línea top. Este es el segundo mejor movimiento. Se ataca al alfil, alfil por C6 y tras torre por C6, torre A8 con jaque yendo por este peón de G7, rey F7 y tras torre A7 jaque, lo que se juega es rey E8. Por lo tanto, sí o sí, el peón finalmente pues cae en G7, de ahí de caballo C6 era un poquito más floja que la línea de caballo F5, rey F8, bueno, pues volviendo a traer al menos al rey ataca la torre, está defendida, pero bueno, quiero decir que lo trae un poquito más a la defensa, hacia el flanco, y G4 empezando a dar casillas negras quizás a este rey que puede ir avanzando y así no tiene problemas con el alfil del otro bando. Se ataca al alfil con torre C5, alfil F6 manteniéndose muy activo. En algún momento pues puede haber algún tipo de jaque, y tras estas jugadas la partida continúa con alfil E4. Parecía también interesante y bueno, pues si no típico, una manera de buscar bueno, pues jugar este movimiento como H5 y atacar esta estructura de peones, y si se pasa el peón ahora sí alfil E4 puede ser interesante, también antes que alfil E4 H4, y parece que no, pero tras alfil E4 y torre C1 también las piezas negras están buscando sus chances de incluso dar mate, ya que se le está cortando completamente al rey, bueno, pues prácticamente todas las casillas donde se encuentra. Esto de momento no ocurre, perdón, tras alfil F6 se juega no H5 sino alfil E4, rey H2 empezándose a activar, y tras torre B5 la partida continúa con torre E7. Atacando a este peón, el cual no se puede defender con el alfil de esta manera, lo pongo en rojo ya que estaría cayendo el peón de H7 y quizás eso sería mortal. Lo que se juega es torre B6, y quizás lo mejor aquí que Lei Tingyue tendría era contraatacar bueno, pues el peón de F2 jugando torre B2. El tema es que si se quiere defender con rey G1, bueno, pues está dando un jaque y las piezas blancas no pueden defenderlo desde G2, y parece que esto sería una buena línea, una buena idea para buscar las tablas. Y es verdad que tras este movimiento, que no lo he comentado, se está entregando la torre, pero tras rey por también se entrega o se deja defender su torre, las piezas blancas, pues esto parece que son una posición de tablas, ¿no? Con alfiles de diferente color. Bueno, volvemos a la partida en la que se juega, como decimos, torre B6, defendiendo y siendo más pasiva, H4 y tras torre B3 nuevamente torre B2 es más activa. Es verdad que torre B3 corta el paso del rey, pero realmente lo que hace Lei Tingyue es entregar un segundo peón. Tras estos movimientos, bueno, pues ventaja clara para las piezas blancas, alfil F3 achuchando y atacando en G4, se juega G5 evitando la captura, y alfil G4 viene con ataque sobre la torre y además con entrada por parte de la torre en H3, por lo tanto estaría ganando el peón de H4. De momento torre E7 gana un tiempo sobre el ataque del peón de H7, alfil F5 lo defiende y rey G2 siendo muy importante, ¿no? A un movimiento, por ejemplo, como torre G7, bueno, pues esto ya parece que son tablas, ¿no? Torre H3, como decimos, cae este peón y
bueno, parece que no se pasan de las tablas. Por lo tanto, importante salvar la partida de esta manera, manteniendo la ventaja. No se juega el torre h3, sino alfil h3, que viene con jaque, rey g1 y alfil f5, volviendo, corriendo a defender este peón de h7. Tras estas jugadas, Jung Wenyu pues sigue su progreso, h5 y torre h3, obligando casi a jugar h6. El tema es que si lo juegan las piezas negras h6 sería perdedor por este movimiento, por ejemplo g6, y bueno, pues las negras están ganando. Tras estas jugadas, como digo, se juega torre h3, obliga este movimiento fijando el peón de h7, pero de alguna manera también la estructura pues blanca parece que se ha frenado. Vamos a ver cómo lo convierte, ya que es muy interesante. Torre c3, perdón, no, ya que caería la torre. Torre d3 es lo que se juega, y tras rey h2 viene un nuevo jaque con la idea de buscar repeticiones, pero claro, las piezas blancas lo evitan jugando f3 y dando casillas extras al rey para empezar a activarse. Torre d7 buscando el cambio de material. A cualquier jugada que no sea torre 5, esto lo encuentra Jung Wenyu, pues parece que también serían posición de tablas. La torre se retira una casilla como e7 y el rey en f7 entrando en g6 parece que junto con su alfil son indestructibles. Por lo tanto, tras esta búsqueda de cambio de torres, bueno, pues torre 5 evita que se pueda jugar rey f7. El alfil se retira a c2, f4 por parte de las blancas, y ahora torre d5 entregando la torre de esta manera. No se puede capturar, ya que en caso de hacerlo, bueno, a torre d5 aquí comentar que si rey f7 directamente ya no funciona, debido a que f5 bueno, pues deja el alfil completamente KO. Va a venir algún movimiento por parte de las blancas con jaque y estarían ganando. También si el alfil cuando se ha retirado c2, no lo he comentado, pero si viene g6 también sería bastante problemático, se quedarían ahí sin movimientos. Por lo tanto, bueno, pues torre d5 entregando la pieza, no se decide capturar, ya que si se captura alfil e4 viene con jaque, se recupera la torre y tras f5 alfil a2 esperando. Y esta posición de g6 las negras no pueden capturar, ya que el peón de h está ganando, pero simplemente rey g8 manteniendo la igualdad y esperando, ¿no? Rey f4 se pueden activar, alfil b1, rey g2, alfil c2, y tras, por ejemplo, este jaque, pues simplemente recapturas y poco más se podría obtener. Aquí no se puede retirar el rey a g8 hasta que no se haga este movimiento de peón. De momento una jugada de espera, y en caso de jugarlo buscando coronar, bueno, pues ahora sí el rey viene a g8 y el rey blanco nunca puede progresar, ¿no? Los peones. Bueno, pues era por verlo rápidamente. Torre d5 es lo que se juega y se responde con torre e7 nuevamente. Ya que los cambios hemos visto que no funciona. Tras estos movimientos, Lei Tingyé juega alfil f5 y rey f2. Parecía que un movimiento como torre a7 o trayendo la torre a c7 o incluso creo que b7 pues sería más potente, ya que ante esta búsqueda de cambio de material, torre a6 sería una de las maneras de progresar para las blancas. Alfil g7 viene con jaque y meter la torre en f6 capturando el alfil, aunque las piezas negras también tienen que mover e intentar, bueno, pues avanzar los peones, ¿no? Se opta por este movimiento, rey f2 y torre d2 jaque. Esto parece que son tablas, aunque tras rey e3 no se aprovecha del todo jugando torre d6 y la idea era hacer este movimiento. Si el rey vuelve a f2, pues estás dando jaques todo el rato, y en caso del rey incluso intentar esconderse en h4, pues hay hasta temas de mate. Y por otro lado, si el rey no juega rey f2 y juega rey e2, existe esta gran maniobra que es torre d4 para las negras. Qué bonita, entregando la torre, pero como veíamos anteriormente está cayendo la torre blanca. Por lo tanto, en caso de no capturar y hacer estos cambios, ya que serían tablas, bueno, pues si nuevamente el rey intenta progresar, se vuelve a la misma idea de antes de rey f2 y parece que no se puede progresar. Torre d6 es lo que se juega, viene, bueno, pues con ataque, aunque está defendido el alfil, y torre c7 nuevamente, bueno, pues siendo única, manteniendo la torre en la séptima. También torre b7 o torre a7 sería lo suyo, y la idea de este movimiento es amenazar un jaque y ganar la torre en la siguiente jugada. Por lo tanto, se juega torre d3 jaque y tras rey e2. La diferencia respecto a la línea anterior, por eso os la enseñaba, es que torre d4 no se puede jugar porque se pierde la torre directamente y no está la torre en esta posición, sino que está
está en las casillas más alejadas. Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida continúa con torre D5, alfil C3 con idea de jugar alfil B4, y vamos a ver cómo Jung Wenyu tiene la idea de sacar al rey fuera de la posición. Además se juega rey E8 y tras rey F2, rey F8, volviendo a permitirse ese jaque. Parecía un poquito menos malo hacer algo con el alfil, como alfil E4, no obstante muy difícil la posición, alfil B4 jaque, rey E8, vemos rápidamente que rey G8 sería perdedor, ya que tras este jaque única para el rey negro retirarse a H8, el alfil volvería a C3 y bueno, pues a esperar a dar una buena y potente descubierta sobre el rey negro, ¿no? Y ganando la partida. Por lo tanto, rey E8, torre E7 con jaque, si viene a F8, pues viene con una descubierta directa, por lo que aquí el rey se retira todavía más lejos de la influencia, donde se encuentra y torre F7, bueno, pues colocando una gran torre y cortando el paso al rey enemigo. No obstante, vuelve a E8, torre F8 con jaque, parece que ya está bastante más lejos, y tras alfil C3 la partida continúa. La idea de alfil C3 está en el alfil a E5 y quizás capturar este alfil. Por lo tanto, el alfil se retira a G6 y torre G8. Este es todo el avance que han hecho las piezas blancas, ¿no? El rey lo han sacado fuera, se amenazaba este movimiento para ganar el alfil se retira a G6 y con torre G8, bueno, pues hay temas de sacrificio para empujar el peón de H6. Tras estos movimientos la partida continúa con torre D6, podríamos pensar que retirar el alfil a F5 funciona, pero G6 pues ya funciona realmente, ya que tras peón por el peón blanco estaría coronando, y si recapturas de alfil, pues el sacrificio volvería casi hasta el jaque, hasta la captura, el sacrificio valdría la pena, ¿no? Aunque la torre llega a tiempo a cubrir H8, el alfil defiende y las blancas estarían ganando. Por lo tanto, bueno, pues lo que opta aquí Lei Tingyé es jugar torre D6, alfil E5, atacando a la torre, torre D2 con jaque, rey F3 y torre D3 con nuevo jaque, trayendo la torre H2 para cubrir este peón y evitar este tema. Tampoco funciona para las piezas negras, ya que tras peón por F5 se entrega el peón de F5 para generar un segundo pasado, y parece que con calidad de menos, pero con dos peones muy pasados y un rey muy activo, pues las piezas blancas están ganando. Por lo tanto, se opta por este jaque en D3, rey G4 escondiéndose, y tras torre D1 buscando jaques por detrás, ahora sí torre por G6, H por G6, y tras H7 decide abandonar Lei Tingyé. Así que una partida yo creo que bastante potente, bastante compleja. Disculpad que nos hemos ido a 20 y pico minutos, pero creo que merecía la pena ver, bueno, pues algunas de las ideas que hay tras ese final, que bueno, dónde la puedes liar o no en función en los dos bandos, ¿no? Porque lo difícil es verlas jugar como juegan, ¿no? Todas las partidas que tenemos son de un altísimo nivel y bueno, pues aún así tienen unas ideas fantásticas, pero siempre o en ocasiones la máquina te saca algo mejor. Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida, y vamos a ver qué pasa en este y otros campeonatos. Un saludo, chao.